Como fan de las novelas de misterio, siempre creí que el crimen perfecto sería uno que ni siquiera pareciera un crimen. Algo que pasara desapercibido. Algo que la víctima incluso agradeciera mientras le robaba la vida lentamente. Imagina un asesino que no use armas, que no deje huellas, que pueda atacar desde el otro lado de una habitación o incluso desde dentro de tu propio cuerpo. Un asesino invisible, impalpable. Por supuesto, no estoy hablando de un asesino humano. Es una fuerza de la naturaleza. Esta es la historia de cómo buscamos un arma perfecta contra un monstruo y casi nos convertimos nosotros mismos en monstruos. Antes de sumergirnos, una pequeña advertencia, pero importante. Este episodio puede incluir lenguaje gráfico, descripciones médicas o hechos que algunos oyentes podrían considerar inquietantes. El contenido que compartimos tiene fines informativos y narrativos. No constituye una asesoría profesional de ninguna manera, ni médica ni legal. Si el episodio trata temas que te afectan personalmente, por favor, contacta a un profesional calificado. Para transparencia, todas las referencias, estudios y fuentes consultadas estarán localizadas en la descripción del video. Recordemos que en la última parte dejamos a las mujeres en manos de cirujanos que creían que la única forma de vencer al cáncer era cortando más y más. Era una guerra con cuchillos y el precio era terrible. Pero a final del siglo XIX, dos descubrimientos accidentales iban a cambiar todo. Uno fue hecho por un hombre que jugaba con un tubo de vidrio en su laboratorio. El otro por una mujer que trabajaba con un mineral que brillaba en la oscuridad. Estos dos descubrimientos secretos se unirían para crear una nueva arma, la radioterapia. Bienvenidos a la era de los rayos en la oscuridad. Esta parte de nuestra historia comienza en 1895 en un laboratorio de la Universidad de Würzburg, en Alemania. Allí, un físico llamado Wilhelm Röntgen estaba experimentando con unos tubos de vidrio llamados tubos de Crookes. Y solo para tener un poco de contexto, Crookes hizo una botella de vidrio casi vacía, con dos polos eléctricos, uno positivo y uno negativo. Al pasar energía a través de ellos, aparecían rayos verdes misteriosos que parecían mover objetos. A estos les llamó rayos catódicos. Estos rayos de hecho sí podían hacer girar rueditas dentro del tubo, y es que eran partículas cargadas que viajaban del polo negativo al polo positivo. Estos serían los primeros electrones descubiertos. Röntgen estaba obsesionado con los rayos catódicos. Un día cubrió uno de estos tubos con cartón negro para bloquear toda la luz. La habitación estaba a oscuras. Pero entonces notó algo extraño. A 1 metro de distancia, una pantalla pintada con una sustancia llamada platino cianuro de bario estaba brillando, con una luz fantasmagórica. Röntgen no lo podía creer. Algo estaba saliendo del tubo, atravesando el cartón negro y haciendo brillar la pantalla. No sabía qué era, así que lo llamó rayos X. Esto debido a que en matemáticas la X representa lo desconocido. Durante las siguientes semanas, Röntgen se encerró en su laboratorio, obsesionado. Probó si los rayos atravesaban diferentes materiales y entonces hizo un experimento que cambiaría la historia para siempre. Le pidió a su esposa, Ana Berta, que pusiera su mano sobre una placa fotográfica. Expuso la mano a los rayos X durante 15 minutos y cuando reveló la placa, ahí estaba. La primera radiografía de la historia. Los huesos de su mano eran claramente visibles, incluso con su anillo de bodas como un fantasma alrededor del dedo. Se dice que Ana Berta exclamó, he visto mi propia muerte, porque por primera vez alguien podía ver el esqueleto dentro de un cuerpo vivo. Era a la vez fascinante y aterrador. Röntgen publicó su descubrimiento y se convirtió en una sensación mundial. En 1901 recibió el primer premio Nobel de Física. Pero lo más importante para nuestra historia, los médicos inmediatamente vieron el potencial. Por primera vez podían ver dentro del cuerpo humano sin tener que abrirlo. De esta manera podían localizar tumores, fracturas, cuerpos extraños. Pero los rayos X no solo servían para diagnosticar. Pronto, los médicos notaron algo extraño. Las personas que trabajaban con estas máquinas a menudo sufrían quemaduras en la piel, caída de cabello y hasta cáncer. Los rayos X no solo revelaban el cuerpo, también lo dañaban. Y eso llevó a una pregunta inevitable. Si estos rayos podían causar cáncer, ¿podrían también curarlo?
Mientras Röntgen maravillaba al mundo con sus rayos X, en París, una joven científica polaca llamada Maria Sklodowska y su esposo Pierre Curie estaban a punto de hacer un descubrimiento aún más revolucionario. Marie estaba investigando un mineral llamado pechblenda, que era conocido por emitir unos rayos misteriosos similares a los rayos X. Pero Marie notó algo extraordinario. La pechblenda era más radiactiva de lo que debería ser basándose en su contenido de uranio. Entonces dijo, debe haber otro elemento mucho más radioactivo escondido en este mineral. Durante 4 años, en un cobertizo frío y húmedo, los Curie procesaron toneladas de pechblenda. Con sus propias manos trituraron el mineral, lo disolvieron en ácidos, lo filtraron y lo cristalizaron. Fue un trabajo agotador, peligroso y aparentemente interminable. Finalmente, en 1898 aislaron dos elementos nuevos. Primero, el polonio, nombrado en honor al París natal de Marie, y luego, ese mismo año, el radio. El radio era mágico. Brillaba en la oscuridad con una luz propia y emitía calor constantemente. Sus rayos eran mucho más potentes que los rayos X. La gente quedó fascinada, tanto que se convirtió en una moda. Cremas faciales de radio, agua redactiva para beber, relojes con manecillas que brillaban en la oscuridad. Esta era la sustancia milagrosa. Lo que pocos sabían es que Marie Curie misma llevaba los dedos quemados y llenos de llagas por manipular estas sustancias. Sus cuadernos de notas siguen siendo tan radioactivos que se guardan en cajas de plomo. Cuando los Curie se dieron cuenta de que estas sustancias podían ser peligrosas, Pierre incluso se ató una muestra de radio a su brazo durante varias horas para documentar la quemadura que producía. Fue entonces cuando empezaron a entender que manejaban una fuerza poderosa y letal. En 1903, los Curie compartieron un premio Nobel de Física junto con Henry Becquerel por sus investigaciones sobre la radioactividad. Marie se convertía en la primera mujer en recibir un premio Nobel, pero la tragedia los esperaba. En 1906, Pierre murió atropellado por un carruaje y Marie, devastada, continuó con su trabajo sola. Ahora, aquí es donde nuestra historia da un giro, porque todo esto parece una curiosidad histórica, ¿verdad? Unos científicos jugando con luces fantasmales y sustancias que brillan. ¿Qué tiene que ver esto con nuestro caso principal? Piensen como detectives por un momento. Tenemos dos descubrimientos, algo que puede ver a través de la carne y algo que puede penetrar la carne. En algún lugar, alguien tuvo una idea tan brillante como aterradora. Y si lo que puede penetrar la carne puede también matar lo que está dentro de la carne. Esto no es una historia sobre fantasmas o sustancias brillantes. Esto es sobre el cáncer de mama y sobre cómo estas dos fuerzas invisibles se convirtieron en la siguiente arma en la guerra más antigua de la medicina. Y fue Marie Curie, ahora al frente de su propio laboratorio, quien tuvo la visión de usar el radio no solo para la física, sino para la medicina. Durante la Primera Guerra Mundial creó las pequeñas Curie, que eran unidades móviles de rayos X que llevaban diagnóstico a los hospitales de campaña. Pero su verdadero legado para nuestra historia sería el uso del radio para tratar el cáncer. A principios del siglo XX, los cirujanos todavía reinaban. La mastectomía radical de Halsted era el estándar para el tratamiento, pero los médicos empezaron a experimentar con estos nuevos rayos milagrosos. Uno de los primeros en usar los rayos X para tratar el cáncer fue un médico sueco llamado Thor Stenbeck. En 1899 trató a un paciente con cáncer de piel en la nariz. Aplicó pequeñas dosis de rayos X durante varios meses y el tumor desapareció. Era increíble. Por primera vez se podía destruir un cáncer sin utilizar cirugía. Pero el cáncer de piel, por supuesto, era superficial. Así que, ¿qué pasaba con los tumores profundos? Como el caso del cáncer de mama. Ahí es donde entra el radio. El radio emitía unos rayos mucho más penetrantes, llamados rayos gamma, y tenía una ventaja crucial. Se podía colocar directamente sobre o dentro del tumor. Los primeros tratamientos para el cáncer de mama con radio eran primitivos. Se usaban lo que llamaban bombas de radio, que eran contenedores de metal que sostenían una gran cantidad de radio y se colocaban sobre el pecho a cierta distancia y se dirigían los rayos hacia el tumor. Estas sesiones podían durar horas, pero el verdadero avance vino con la terapia de contacto. En esto, los médicos empezaron a sellar pequeñas cantidades de radio en agujas o tubo de platino muy delgadas como agujas. Luego, insertaban estas agujas directamente en el tumor.
Imagina esto, una mujer con cáncer de mama, después de quizá una cirugía incompleta, le insertaban decenas de estas agujas de radio directamente en el pecho. Las dejaban allí durante horas o días. Los rayos gamma bombardeaban el tumor desde adentro. Era como sembrar el pecho con pequeñas minas mortales. Los resultados a veces eran milagrosos. Tumores que se encogían ante sus propios ojos. Mujeres que escapaban la mutilación de la cirugía. Pero el precio era alto. La radioactividad primitiva era como jugar con fuego, literalmente. Los médicos no entendían bien las dosis, no sabían cómo proteger el tejido sano. Las pacientes sufrían quemaduras terribles en la piel. La piel se enrojecía, se ampollaba, se volvía necrótica, es decir, se moría y se caía a pedazos. El dolor era intenso. A veces las costillas bajo el tumor se debilitaban tanto que se fracturaban espontáneamente. Pero eso era solo el daño externo. El daño interno era peor. El radio es un elemento químico similar al calcio. El cuerpo, engañado, a veces lo incorporaba a los huesos y ahí el radio seguía emitiendo radiación, destruyendo la médula ósea y causando anemias terribles y leucemias. Lo más aterrador, los médicos mismos empezaron a morir. Desarrollaban cánceres extraños, les salían llagas en las manos. El precio del progreso se estaba cobrando vidas en ambos lados del estetoscopio. Y luego está la historia trágica de las chicas del radio. En la década de 1920, cientos de jóvenes en fábricas pintando números en los relojes con pintura que contenía radio, para afinar el pincel se lo pasaban por los labios y tragaban pequeñas cantidades de radio cada día. Años después empezaron a enfermar, presentaban anemias misteriosas, fracturas espontáneas, cánceres de mandíbula y murieron de formas horribles. El radio no solo quemaba, también envenenaba. Y aunque las pacientes con cáncer no tragaban el radio, a veces las agujas tenían fugas o el radio se depositaba en otros órganos. Marie Curie misma murió en 1934 de una anemia plásica, una condición en la que la médula ósea deja de producir las células sanguíneas. Esto, entre otras cosas, afecta a los glóbulos rojos o eritrocitos, lo que lleva a una anemia fatal, pero también dejan de producirse plaquetas, lo que puede ocasionar hemorragias severas aún con lesiones pequeñas. Y también se afectan los glóbulos blancos, es decir, los encargados de la defensa del cuerpo ante las infecciones, por lo que los pacientes suelen estar en riesgo de infecciones muy severas. Y es que hoy entendemos que la radiación mata a las células que más rápido se dividen, y entre ellas se encuentran las de la médula ósea. Curie llevaba en su cuerpo los mismos elementos que había ayudado a descubrir, y su médula ósea fue destruida casi con certeza por años de exposición a la radiación. La comunidad médica estaba en una encrucijada. Tenían un arma poderosa contra el cáncer, pero era un arma de doble filo. ¿Cómo controlar la radiación para que matara al tumor sin matar a la paciente? A mediados del siglo XX, la radioterapia comenzó a volverse más científica y menos artesanal. Primero, se abandonó el radio mismo y se cambió por fuentes más seguras y controlables, como el cobalto 60. Las máquinas de cobalto eran más potentes y predecibles. Luego, llegó la invención del acelerador lineal, o LINAC. Estas máquinas podían generar haces de radiación de alta energía desde afuera del cuerpo, con una precisión milimétrica. Ya no había que insertar agujas. La radiografía se convirtió en la guía para apuntar el haz directamente al tumor. Paralelamente, nació una herramienta de diagnóstico que cambiaría para siempre la detección del cáncer de mama, la mastografía o mamografía. En los años 60, un radiólogo llamado Robert Egan refinó la técnica usando películas especiales y compresión del seno para obtener imágenes claras. Por primera vez se podían detectar tumores tan pequeños que incluso eran impalpables. Se podía encontrar el cáncer antes de que se extendiera. Es por esto que la mamografía se convirtió en la piedra angular para la detección oportuna. Los rayos X, que una vez asustaron a Ana Berta, ahora salvan miles de vidas al año. Ya es posible ver al cáncer cuando la cirugía puede ser conservadora en lugar de mutilante. La radioterapia moderna también es un mundo aparte. Es casi como tener un sniper, que tiene GPS corporal y respiración controlada, y golpea el tumor con un error de medio milímetro. Y hoy en día tenemos, por ejemplo, la radioterapia de intensidad modulada.
Esta moldea el haz de radiación para adaptarse a la forma exacta del tumor. También tenemos la radioterapia guiada por imagen, que toma imágenes en tiempo real durante el tratamiento para poder ajustar la precisión del rayo. Por último, tenemos la braquiterapia. Aquí, en lugar de disparar desde fuera, ponemos la fuente radiactiva dentro del cuerpo, justo en el lugar del tumor. Es como una bomba de radiación de máxima precisión. Todo esto implica menos sesiones y menos efectos secundarios en el resto del cuerpo. Hoy, la radioterapia es un pilar en el tratamiento del cáncer de mama. Se usa después de una cirugía para eliminar las células residuales, a veces evitando la necesidad de una mastectomía. Ha salvado millones de vidas. La historia de la radioterapia es la historia de un poder dual. Por un lado, el poder de ver a través de lo sólido, de matar desde la invisibilidad. Por el otro, el poder de destruir y de quemar y de envenenar. Marie Curie y Wilhelm Röntgen nos dieron herramientas que salvan vidas, pero también que cobraron su precio. Nos enseñaron que el progreso científico a menudo viene con riesgos y que la ética siempre debe guiar la aplicación de la tecnología. Los mismos rayos que mataron a Marie Curie hoy salvan vidas. Y es que la ciencia es así, descubre fuerzas brutales y luego aprende a dominarlas. La radioterapia nos liberó de la tiranía del cuchillo, pero nos sometió a la tiranía de lo invisible. Y mientras dominábamos los rayos, otra revolución se gestaba en los laboratorios de química. Una revolución que usaría el veneno de la guerra para crear un tratamiento sistémico, la quimioterapia. Así que, ¿cómo pasamos de las armas químicas de la Primera Guerra Mundial a los cócteles de drogas que hoy salvan vidas? Eso es una historia que comienza con un desastre en el mar y un médico que vio una oportunidad en la tragedia. Si quieren saber más, nos vemos la próxima semana.